El dedo me temblaba sobre la tecla Enter. La luz azul de la pantalla del portátil era la única iluminación en mi cocina, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las fotografías enmarcadas que cubrían la pared. Afuera, la lluvia de diciembre golpeaba la ventana con una violencia que parecía reflejar la tormenta que se desataba dentro de mi pecho. En la pantalla, el mensaje del banco parpadeaba con una indiferencia cruel. ¿Está seguro de que desea cancelar la transferencia programada de $500 a Hipoteca Daniel? Durante 5 años, ese pago había salido de mi cuenta cada día primero del mes. Era mi forma de ayudar, mi forma de estar presente, mi forma de decir te quiero en el único idioma que mi hijo parecía entender últimamente. Pero esa noche, con el corazón roto y el orgullo herido, presioné la tecla. Confirmado. Transferencia cancelada. Cerré la computadora de golpe y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el silencio ensordecedor de una casa demasiado grande para un hombre solo. No lo hice por maldad. Oh, tal vez sí. En ese momento, me dije a mí mismo que era justicia. Me dije que era una lección, pero en el fondo, sabía que era el acto desesperado de un padre que acababa de darse cuenta de que su hijo ya no lo necesitaba, ni siquiera para Navidad. Todo había comenzado 3 horas antes, la llamada que había estado esperando toda la semana. Daniel, mi único hijo, el niño que una vez lloraba si yo no estaba para leerle un cuento antes de dormir, ahora era un hombre de 32 años, con una voz que sonaba cada vez más distante a través del teléfono. Papá, escucha, había dicho, sin preámbulos, sin preguntar cómo estaba mi artritis o si la soledad del aniversario de la muerte de su madre me estaba pesando. Estaba hablando con Sofía. Y creemos que es mejor que no vengas esta Navidad. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí un zumbido en los oídos. Había comprado los billetes de tren. Había envuelto los regalos para mis nietos, Lucas y Mía. Había horneado las galletas de jengibre con la receta secreta de mi difunta esposa, Elena. Esas que Daniel solía devorar cuando era pequeño. ¿Cómo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero, hijo, siempre pasamos la Navidad juntos. Es la tradición. Lo sé, respondió él, con un tono de impaciencia que me dolió más que un golpe físico. Pero este año tenemos otros planes. Queremos algo más íntimo. Solo nosotros 4. Ya sabes, sin estrés, sin visitas. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Yo no era una visita. Yo era su padre. Yo era el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta. El hombre que había hipotecado su propio futuro para pagarle la universidad. El hombre que, mes tras mes, pagaba la mitad de la hipoteca de esa hermosa casa victoriana en las afueras para que él y su familia pudieran vivir el sueño que yo nunca tuve. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Sentí cómo las lágrimas picaban mis ojos, pero me obligué a no derramarlas. El orgullo es un escudo pesado, pero eficaz. Si eso es lo que queréis. Sí, él es lo mejor. Gracias por entenderlo, papá. Hablamos luego, ¿vale? Tengo que colgar. Sofía me llama. Y colgó. Sin un te quiero. Sin un feliz Navidad. Solo el tono de línea muerta resonando en la cocina vacía. Me quedé mirando el teléfono, esperando que sonara de nuevo. Esperando que fuera una broma o un error. Pero el teléfono permaneció mudo. La ira comenzó a reemplazar la tristeza. Miré a mi alrededor, a las decoraciones navideñas que había empezado a colocar con tanta ilusión. El árbol pequeño en la esquina, las luces que parpadeaban con alegría fingida. Me sentí tonto, me sentí usado. Durante años había justificado su distancia. Está ocupado con el trabajo, le decía a Elena antes de que ella muriera. Tiene su propia familia ahora, me decía a mí mismo frente al espejo. Pero mi dinero nunca le molestaba. Mi dinero siempre era bienvenido. La transferencia del día primero nunca era rechazada. Fue entonces cuando abrí el portátil. Si yo era una visita que sobraba en sus planes íntimos, entonces mi dinero también sobraba en su cuenta bancaria. Si querían independencia, les daría independencia total. Y así que cancelé el pago,
Los días siguientes fueron una tortura lenta. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, pensando que sería Daniel. Imaginaba la conversación. Él llamaría asustado, preguntando qué había pasado con el dinero. Y yo le diría con calma fría que, dado que tenían otros planes, asumí que también tenían otros planes financieros. Esperaba su disculpa. Esperaba que se diera cuenta de su error. Pero el teléfono no sonó. Pasó el día 1 de diciembre. Nada. Pasó el día 5. Silencio absoluto. Pasó el día 15. Ni un mensaje de texto. La ira se transformó lentamente en preocupación. Y luego en una angustia sorda. ¿Acaso no se habían dado cuenta? Tenían tanto dinero ahorrado que mi aportación ya no era necesaria. Esa idea me dolió aún más. Significaba que realmente no me necesitaban para nada. Que mi papel en sus vidas se había reducido a cero. Llegó el 24 de diciembre. Nochebuena. La casa estaba fría. No había cocinado nada especial. No había cocinado nada especial. Me senté en mi sillón reclinable, con una copa de vino barato y un sándwich, mirando un programa de variedades en la televisión sin prestarle atención. La soledad no era solo la ausencia de gente, era la presencia de recuerdos que ya no tenían dónde aterrizar. Recordé las navidades con Elena, el caos, las risas, el papel de regalo rasgado por el suelo. Miré el reloj, eran las 6 de la tarde. A esta hora, en casa de Daniel, estarían preparando la cena. Mis nietos estarían corriendo alrededor del árbol. Y yo estaba aquí a 3 horas de distancia, castigándolos con mi silencio y siendo castigado por el suyo. De repente, no pude soportarlo más. El silencio de la casa se volvió asfixiante. Me levanté de golpe, derramando un poco de vino sobre la alfombra. Al diablo con esto, murmuré. No me importaba si me habían dicho que no fuera. No me importaba si se enfadaban. Necesitaba verlos, necesitaba ver a mis nietos. Y si soy honesto, necesitaba ver la cara de mi hijo y entender por qué. ¿Por qué me había excluido de su vida? Si iba a ser el villano de la historia, al menos quería mirarles a los ojos. Cargué el coche con los regalos que habían estado acumulando polvo en el armario. Metí la caja de galletas, ahora un poco duras, en el asiento del copiloto. Y conduje. La carretera estaba peligrosa, con una mezcla de aguanieve y oscuridad que hacía difícil ver más allá del capó del coche. Pero conducía con una determinación febril. Durante las 3 horas de viaje, ensayé mi discurso. Les gritaría, les diría lo ingrato que era Daniel. Les echaría en cara cada sacrificio, cada hora extra que trabajé para pagar esa hipoteca que ahora despreciaban. Cuando finalmente llegué a su vecindario, mis manos estaban agarrotadas sobre el volante. Era un barrio exclusivo, de casas grandes con jardines perfectos. Pero a medida que me acercaba a la casa de Daniel, noté algo extraño. Las otras casas de la calle estaban resplandecientes, cubiertas de luces, con renos inflables en los jardines y coronas brillantes en las puertas. Se podía ver el calor de las chimeneas a través de las ventanas, pero la casa de Daniel estaba a oscuras. Bajé la velocidad, confundido. No había luces en el porche, no había decoraciones en el jardín. Las ventanas eran agujeros negros en la fachada. Por un momento, pensé que me había equivocado de dirección, pero reconocí el buzón con forma de casita que yo mismo le había regalado cuando se mudaron. Aparqué el coche y apagué el motor. El silencio del barrio era perturbador. Salí al frío, agarrando la caja de galletas como si fuera un escudo. Caminé por el sendero de entrada, notando que el césped estaba un poco alto, descuidado. Eso no era propio de Daniel. Él siempre fue meticuloso con la apariencia de la casa. Llegué a la puerta y llamé al timbre. No se escuchó nada. Ni siquiera el sonido del timbre en el interior. Golpeé la madera con los nudillos. «Daniel». Llamé. «¿Sofía?» Nada. El pánico comenzó a filtrarse en mi enfado. ¿Se habrían ido de viaje? Eran esos los otros planes. ¿Irse al Caribe mientras yo me pudría en casa? Me acerqué a la ventana del salón y puse las manos alrededor de mis ojos para intentar ver el interior. Lo que vi me heló la sangre más que el viento de invierno. La casa estaba vacía. O casi. No había árbol de Navidad. No había muebles lujosos.
El gran sofá de cuero italiano, que les había ayudado a elegir, no estaba. El televisor de pantalla gigante había desaparecido. A la luz de una única vela colocada sobre el suelo, pude ver unas siluetas. Estaban sentados en el suelo del salón, sobre unas mantas. Daniel, Sofía y los dos niños. Estaban abrigados con abrigos dentro de la casa. Comían algo de unos platos de papel. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Retrocedí, tropezando con una maceta vacía. El ruido hizo que Daniel levantara la cabeza hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal y la oscuridad. Vi terror en su mirada. No ira, no molestia, pura vergüenza. Daniel se levantó rápidamente y vino hacia la puerta, la abrió con un chirrido. La abrió con un chirrido. La casa estaba helada, casi tanto como el exterior. «Papá», dijo. Su voz estaba quebrada, ronca. Llevaba 2 jerseys puestos, y se veía más delgado, demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos. Daniel. No sabía qué decir. Miré por encima de su hombro. Sofía se había levantado también, abrazando a los niños contra ella. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Por qué no hay calefacción? Daniel bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Se apoyó en el marco de la puerta, como si el peso del mundo estuviera sobre su espalda. «Lo perdimos todo, papá», susurró. La confesión cayó entre nosotros como una bomba. «¿Cómo?», pregunté, entrando en la casa sin esperar invitación. El aire frío del interior olía a humedad y a cera quemada. ¿Y mi dinero? He estado pagando la hipoteca durante años. Daniel cerró la puerta y se giró hacia mí. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por sus mejillas. «Perdí mi trabajo hace 6 meses», dijo, la voz temblorosa. «La empresa quebró. No te lo dije porque pensé que lo encontraría rápido. Pensé que podía solucionarlo antes de que te enteraras, pero no pude. Las deudas se acumularon». Sofía empezó a trabajar doble turno en la cafetería. «Pero no era suficiente. Pero la hipoteca», insistí, sintiendo un nudo en el estómago. «Y yo enviaba el dinero. Usamos ese dinero para pagar las deudas médicas de Lucas», intervino Sofía, acercándose. Su voz era suave pero firme. «Se rompió el brazo y tuvo complicaciones. El seguro no cubrió todo. Y luego el coche se averió y Daniel lo necesitaba para ir a las entrevistas. Dejamos de pagar la hipoteca hace 3 meses», admitió Daniel mirando al suelo. «El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Nos dieron un aviso final. Cuando vi que cancelaste el pago este mes, supe que se había acabado. Me quedé paralizado. Mi venganza, mi lección». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. «¿Por qué me dijiste que no viniera? ¿Por qué me dijiste que teníais otros planes?». Daniel levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Porque me daba vergüenza, papá», sollozó. «Tú te sacrificaste tanto por mí. Trabajaste toda tu vida para que yo tuviera esta casa, esta vida. Y yo lo arruiné. No quería que me vieras así. No quería ver la decepción en tus ojos. No quería ver la decepción en tus ojos. Prefería que estuvieras enfadado conmigo por ser un mal hijo que no te invita en Navidad, a que me vieras como un fracasado que no puede cuidar de su familia». Las palabras resonaron en la habitación vacía. Otros planes. Los planes eran sobrevivir. Los planes eran no morir de frío. Y yo, en mi arrogancia herida, en mi orgullo de padre ofendido, había dado el golpe de gracia cancelando el único salvavidas que les quedaba. Pensé que su silencio era indiferencia. Pero su silencio era desesperación. No me llamaron cuando cancelé el pago porque pensaron que yo lo sabía. Pensaron que yo me había enterado de la ejecución hipotecaria y que había cortado el grifo como castigo por su fracaso. «Creí que te habías enterado», dijo Daniel, confirmando mis peores temores. Cuando llegó la notificación del banco de que el pago no se hizo, le dije a Sofía: «Papá lo sabe. Sabe que le he fallado y me está castigando». Y sentí que me lo merecía. Me llevé las manos a la cara. Dios mío, ¿qué había hecho? Había asumido lo peor de mi propio hijo. Había dejado que el dinero hablara por mí, y cuando dejé de hablar con dinero, dejé de hablar del todo. Miré a mis nietos. Lucas y Mía me miraban con ojos grandes y asustados,
acurrucados bajo las mantas. No tenían juguetes, no tenían cena de Navidad. Probablemente tenían hambre. La culpa me golpeó con la fuerza de un tsunami, pero inmediatamente fue reemplazada por algo más fuerte. El amor. No el amor transaccional de las transferencias bancarias, sino el amor feroz, primitivo y protector de un padre. Me acerqué a Daniel, y sin decir una palabra, lo abracé. Lo abracé con fuerza, sintiendo sus huesos a través de los múltiples jerseys. Él se tensó al principio, sorprendido, pero luego se derrumbó contra mí, llorando como cuando era un niño, y se raspaba las rodillas. «Eres un idiota», le susurré al oído, con la voz quebrada pero llena de cariño. «Eres un completo idiota por pensar que mi amor depende de una casa o de un trabajo». Me separé de él, y miré a Sofía, luego a los niños. «Recoged vuestras cosas», dije, con la autoridad que solo un abuelo puede tener. «Ahora mismo». «¿Qué?», preguntó Daniel, limpiándose las lágrimas con la manga. «¿No vamos a pasar la Navidad aquí, en la oscuridad?», dije firmemente. «Haced las maletas. Coged lo que necesitéis para unos días. Os venís a casa. A mi casa. Pero papá, no cabemos todos», empezó a protestar Daniel. «Dormiremos en el suelo si hace falta. Hay calefacción, hay comida, y hay familia». Me volví hacia los niños y forcé una sonrisa. «¿Quién quiere galletas de la abuela Elena?». «Las tengo en el coche». Los ojos de Lucas se iluminaron. «Yo». La siguiente hora fue un torbellino. Ayudé a cargar bolsas en mi coche y en el pequeño coche viejo que les quedaba. Mientras cerrábamos la puerta de esa casa fría y vacía, sentí una extraña sensación de alivio. Esa casa había sido un símbolo de éxito, sí, pero también se había convertido en una jaula de expectativas. El viaje de vuelta a mi casa fue diferente. Daniel iba de copiloto en mi coche, mientras Sofía seguía detrás con los niños. Hablamos. Hablamos de verdad por primera vez en años. Me contó sobre el estrés, el miedo, las noches sin dormir. Yo le conté sobre mi soledad, sobre cómo me sentí cuando me dijo que no fuera. «Lo siento, papá», dijo en la oscuridad de la autopista. «Fui orgulloso. No debí mentirte, y yo fui rencoroso», admití. «Asumí que no me querías, cuando en realidad solo estabas tratando de protegerme de tu dolor». Llegamos a mi casa pasada la medianoche. Al entrar, el calor del hogar nos golpeó como un abrazo. Encendí todas las luces. Saqué el colchón inflable. Sofía y yo improvisamos una cena con lo que había en la nevera. Sándwiches de pavo, sopa de lata y, por supuesto, las galletas. No fue la cena gourmet que solíamos tener. No estábamos rodeados de lujos. Pero mientras miraba a mi hijo reírse con sus hijos, con una manta sobre los hombros y una taza de chocolate caliente en las manos, me di cuenta de que esta era la mejor Navidad que habíamos tenido en años. La hipoteca se había ido. La casa grande se perdería. El banco se la quedaría. Pero al mirar a mi familia segura y caliente en mi pequeña sala de estar, comprendí que no habíamos perdido nada importante. Daniel se acercó a mí mientras los niños se quedaban dormidos en el sofá improvisado. «Papá», dijo poniendo su mano sobre mi hombro, «te prometo que te devolveré cada centavo, en cuanto me recupere». Le detuve levantando una mano. «No quiero tu dinero, Daniel. Nunca quise tu dinero. Solo te quería a ti». Le miré fijamente a los ojos. Cancelé el pago porque estaba herido y eso estuvo mal. Pero quizás fue necesario. Si hubiera seguido enviando el dinero, habríais seguido sufriendo en silencio en esa casa fría, alargando una agonía para mantener las apariencias. A veces, las cosas tienen que romperse para poder arreglarlas de verdad. Daniel asintió lentamente. «Vamos a empezar de cero», dijo. «Todos nosotros, juntos», añadí. Esa noche, dormí en mi sillón porque no había camas suficientes, pero dormí profundamente. A la mañana siguiente, el día de Navidad, no hubo grandes regalos bajo el árbol, pero hubo ruido, hubo risas, hubo vida llenando los rincones vacíos de mi casa. Aprendí una lección valiosa aquella Navidad, una que ningún cheque bancario puede cubrir. El orgullo es un muro que construimos para proteger nuestra fragilidad. Pero ese mismo muro nos aísla
de quienes más nos pueden ayudar. Mi hijo creyó que debía ser perfecto para merecer mi amor. No hay... Yo creí que debía ser útil financieramente para merecer su atención. Ambos estábamos equivocados. La verdadera traición no fue que él me dijera no vengas, ni que yo cancelara el pago. La traición fue que ambos dejamos que el miedo y el orgullo silenciaran la verdad. Que nos necesitábamos mutuamente. Mientras escribo esto, meses después, la casa grande ya es historia. Daniel, Sofía y los niños viven conmigo mientras ahorran para un apartamento pequeño. La casa está apretada, es ruidosa y a veces caótica. Hay juguetes en el pasillo y siempre hay alguien ocupando el baño. Y nunca he sido más feliz. Porque una casa se compra con dinero y se puede perder en un parpadeo. Pero un hogar se construye con perdón, con vulnerabilidad y con la presencia de la gente que amas. Y eso, querido amigo, es una deuda que estaré pagando con gusto por el resto de mi vida. Vean, Ana. Lección final. Nunca asumas que la distancia de alguien es falta de amor. A veces, es un grito silencioso de ayuda, ahogado por la vergüenza. Y nunca uses tu generosidad como un arma. Porque podrías terminar hiriendo a quien más intentas proteger. La Navidad no está en los lugares, ni en los regalos, sino en la humildad de abrir la puerta, incluso cuando duele.